Y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hola, hola, un cordial saludo para todos los queridos amigos. Acabamos de leer un verso maravilloso sobre el manual de instrucciones que nos narra una parte de la vida de Jesús cuando es presentado, se presentó el censo y Jesús va y se encuentra con los fariseos y empieza a charlar con estos hombres sabios y los hombres sabios se sorprenden de su sabiduría. Es una palabra muy conocida, voy a recordarla para que nos ubiquemos en el contexto. Bueno, en esta versión se lee el niño Jesús en el templo. Es una expresión que se debería haber escrito de otra manera, pero tiene su connotación siempre a la doctrina. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Se quedó Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto, escuchen esta expresión, estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, que fue lo que leímos al inicio, vamos a repetirlo. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, fue como empezamos la lectura. Tenemos una parte que creo que es la fórmula que también debemos y podemos aplicar nosotros para construir una sociedad que pueda hacerle frente a los múltiples desafíos que se están presentando. ¿Cuál es el desafío? Que no tenemos personas preparadas, no tenemos una generación preparada. Los jóvenes de esta generación o los jóvenes de hoy no están preparados para dirigir esta sociedad y este mundo. Las condiciones emocionales, las condiciones de sus expectativas no están al nivel de la demanda. Pareciese ser que hay una situación muy compleja en la forma en lo que ellos eligen, sus gustos, por lo que se van, por lo que eligen, aún a pesar de ser cristianos, todavía para ellos el umbral de lo que pudiese ser una forma de agradar a Dios no es tan fácil. Ahí hay unas brechas que tenemos que sortear. Pero ¿a qué se obedece esto? Justamente a lo que acabamos de leer, a que el modelo de pedagogía que nosotros tenemos para nuestros hijos es decadente y no está cumpliendo las funciones. Y si la sociedad está pensando
que a nuestros hijos ya no los podemos educar. Entonces imaginemos el nivel de oscurantismo que le espera a la sociedad. Es algo realmente lamentable, es algo lamentable, es algo realmente desafiante. Es verdad que nosotros somos una generación y somos un pueblo con una identidad que es pacifista, que aplica el primer mandamiento y el segundo mandamiento de conocer, amar a Dios y amar al prójimo. Sí, es verdad que nos movemos bajo ese postulado, pero eso no nos obliga a que nosotros tengamos que quedarnos pasivos ante las circunstancias desafiantes que enfrentamos en el mundo, que inciden directamente con la familia, con la cultura de las naciones y con la parte espiritual. Se está atacando de una manera directa las raíces medulares que hacen que las naciones se puedan sostener y luchen medianamente en contra de las anarquías. ¿Qué pasa con una sociedad donde la familia no es importante y se pierde el control sobre ella? Pues oscuridad en las generaciones venideras. ¿Qué pasa cuando no tenemos la valía suficiente por nuestra nación y por los lugares donde vivimos? Pues que pase cualquier cosa no nos sorprende y permite y se crea una especie de autocomplacencia para que suceda cualquier cosa. Pero no con menor fuerza, ¿qué sucede cuando una nación pierde esa identidad espiritual? Cuando Dios deja de ser la brújula y el norte. Cuando Dios no está en la vida del hombre, cualquier creencia, cualquier doctrina, cualquier dogma o tendencia es normal en la vida del hombre. Y es ahí donde nosotros debemos hacer un hincapié. Con un corazón dócil y humilde, primero entender que desde nuestras casas, escuchen eso, desde nuestras casas nosotros debemos ser los promotores del reino de los cielos. Siempre las generaciones vivimos de la herencia de las generaciones pasadas. Quizás nosotros hablamos un poco de que nos dieron mucho palo, mucho juego, diría. Se dice expresa muchas veces en la gran mayoría. Y hasta algunos dicen, y algunos podemos decir, pero eso nos sirvió en alguna medida. En alguna medida fue benéfico para mantenernos en una norma. Establecer si fue la mejor técnica o no, no es el tema de hoy, pero lo que sí hemos notado es que nosotros estamos cosechando el fruto de las generaciones anteriores. Personas que creyeron que debían trabajar en nosotros e invertir en nosotros para que hoy nosotros podamos cosechar. La pregunta desafiante es las generaciones venideras. ¿Qué van a recibir de nosotros? ¿Qué les vamos a heredar a las generaciones venideras? ¿Cuáles son las realidades? Por ahí estábamos compartiendo una frase que me pareció muy desafiante, pero muy cierta, que a veces es de la filosofía. Empezamos a decir, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y por ahí alguien compartió una frase más diciendo, pero ¿qué clase de hijos vamos a dejarles nosotros a este mundo? Es ahí donde hay un desafío y es ahí donde el lenguaje de Cristo se vuelve real. Cuando Él expresó que podíamos hacer cosas mayores que las que Él hacía, pues hubo muchas cosas que Él no hizo, tener una familia. Jesús no quiso ni siquiera imponer su modelo de doctrina. Nunca fue alguien que impuso sus postulados de fe, para nada, y no dejaba que nadie, no se permitía el hecho de influenciar a alguien más allá de lo que fuera. ¿Por qué? Porque era un caballero. Oye, amor,
Perdón que cerré el micrófono un momento, que estamos por aquí organizando. Entonces yo quisiera comprometerme con este desafío y decirles, amados hermanos y amigos, la religión no alcanza para impactar a esta sociedad. La religión no alcanza. La religión no está haciendo la tarea. Necesitamos un evangelio en acción, un evangelio que realmente logre trascender la cotidianidad de las conductas diarias, de las relaciones negativas o violentas que se presentan. Entonces les pregunto, si entendemos que cada generación tiene un desafío, ¿qué desafío, qué estamos dispuestos nosotros a hacer para enfrentar los desafíos de esta generación? Entonces les pregunto, si estaríamos nosotros dispuestos realmente a ir allá, a ir más allá de lo que estamos haciendo. Les pregunto, amados hermanos, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a exigirnos, a disciplinarnos, a enfocarnos en nosotros mismos? Muchas veces esa palabra coherencia, yo casi no la he usado, esa palabra coherencia. Debe ser porque seguramente me falta ser coherente, pero cada vez me doy cuenta de la necesidad de ser coherente. Es necesario vivir en una coherencia espiritual para poder hacer algo. Y es ahí donde tenemos el gran desafío. ¿Cómo las personas van a querer encontrar un lugar donde se les pueda ayudar? ¿Por qué las personas se encontrarían en Marquito y en Connie, en Susan, en Manuel Ramírez, en Víctor Emilio, en Martica Morris, en Juan, en Lucía, en Manuel, en Nancy Montero, en Luz Amada, en Nicolás, en Martí Carango, en Ricardo Fonseca, en Gladys, en Gio, en Eduardo y Consuelito, en Lucy, en Carito y Rolando y sus hijas, en Aida Marina, en Janet y Chepita, en Diana y su familia, José Ignacio y su familia, y Gio y su familia. ¿Qué encontrarían las personas de esta sociedad, que son una especie de mendigos emocionales? ¿Qué encontrarían? ¿Qué verían en nosotros que les posibilitaran a ellos a creer que nosotros les podemos llevar un mensaje? ¿Qué van a ver ellos en nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la realidad? Porque el cristianismo piensa que vive en guerra espiritual. El cristianismo piensa que vive en guerra con diablos y demonios y una cantidad de cosas. El cristianismo no vive en ese tipo de guerra. El cristianismo vive una guerra de identidad y consigo mismo, con la forma en que nosotros aprendemos a vivir este evangelio. Es ahí donde tenemos un gran desafío que enfrentar. Pero para eso tenemos que hacer un alto profundo, muy profundo, pararnos en el sitio donde estábamos. Se lo decía esta mañana a mi esposa cuando me estaba alistando. Y yo reflexionaba. ¿Por qué somos tan irritables? ¿Por qué somos tan enfocados en nosotros mismos? Siempre pensando en que no hicieron lo que a mí me agradaba. Y por eso me genera una incomodidad. Entonces, como me genera una incomodidad, entonces yo tomo una postura indiferente. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros permitirnos eso? Bueno, es que tal vez tampoco hemos sido formados para eso. Seguramente no queremos ser así, ¿verdad? Queridos amigos y hermanos, seguramente no queremos ser así, pero necesitamos hacer algo. Necesitamos gente comprometida. Necesitamos ceder las expectativas. Necesitamos crear una coalición de voluntades. Necesitamos que sean nuestras buenas obras las que empiecen a hablar por nosotros, nuestras actitudes.
Creo que es así que dice aquel verso bíblico maravilloso donde dice que nosotros debemos ser luz, comportarnos de una manera, para que los hombres vean nuestras buenas obras y alaben a Dios a través de ellas. Una de las frases que aprendí que me parece fascinante a través de un libro, de una película, es que nosotros, con nuestra forma de creer en Cristo, posibilitamos a otros para que ellos lo hagan. Sé que alguna persona va a escuchar este audio y con ella estuvimos hablando anoche y decíamos, cuando la persona piensa que al morir hay una aniquilación de la existencia, de la identidad y de la memoria, es muy poco lo que se puede hacer, porque ese es el todo del hombre. Cuando se expresa que el cielo y el infierno están aquí y que aquí vivimos en la ley de la siembra y de la cosecha, que aquí cosechamos lo que sembramos. Cuando se cree eso arraigadamente, es muy desafiante, es muy complejo poder hablar de este mensaje para que este mensaje haya cabida en esos corazones. Sin embargo, personas que creen en eso, escuchen esto con mucha atención, tienen mejores actitudes que muchos de nosotros. Se vigilan a sí mismos y consideran que su vida debe estar dirigida por un código rector, como se lo escuché, hasta para dejar las cosas organizadas de este mundo cuando vayamos a partir. A veces creemos que la mejor forma de que algunas personas cambien es a través del cristianismo, pero hay personas que no necesariamente necesitan del cristianismo para cambiar alguna faceta de su vida. Entonces, quisiera decirles a todos los que estamos en estos devocionales que ha llegado la hora de ir un poco más allá de simplemente ser unos oidores pasivos que nos reunimos todos los días, simplemente escuchar información, pero no pasa nada. Vivimos en un lugar, tenemos vecinos al frente, al lado, pero nadie sabe nada de nosotros. Es un silencio y una forma en la que no estamos afectando el mundo. Hay una frase de Mafalda que dice, curiosamente, hablando con los amigos, sonamos muchachos, o cambiamos el mundo o el mundo nos cambia a nosotros. ¿Cómo les parece? O hacemos algo para cambiar este mundo o el mundo nos cambia a nosotros y nos forja a nosotros. Es más, nos somete y nos resigna cuando a veces vemos en el día a día las decisiones que toman, que a veces nosotros también tomamos, las actitudes y los gustos y las vocaciones por nuestros hijos. Fuimos cediendo tanto espacio que hoy en día pareciese que la resignación es la mejor opción. Bueno, mientras no hagan nada malo, podríamos pensar nosotros. Pero sí es muy importante que nosotros no seamos tan condescendientes, ni con nosotros, ni con aquellas personas a las cuales nosotros les podamos oír. Quiero decirles esto porque he estado muy reflexivo, muy pensativo de lo que está pasando en la sociedad, en las familias, hacia donde se está moviendo el mundo, hacia el oscurantismo. Y después de pasar tantos años me estoy dando cuenta, un poco así como debió haber sido antes, pero creo que es mejor comportarnos que saber tanto. Es mejor comportarnos, es mejor conducirnos, es mejor impactar la vida del entorno con quienes somos cada uno de nosotros, que es la forma en que Cristo lo está haciendo. Este parece un mensaje repetitivo, y de hecho lo es, porque no hemos logrado todavía ser eso por lo que estamos trabajando. No somos eso todavía, no somos esas personas con la inteligencia emocional suficiente, y es de lo que vamos a hablar
profundamente en esta mañana. ¿Cuál es el modelo? Si se han dado ustedes cuenta, queridos amigos, que vemos estos videos, que la sociedad se llena de una cantidad de compromisos para este mundo que no logran preparar ni dar un equipaje, como dar un kit realmente a los jóvenes. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un joven, muy joven. Me abordó a hacerme preguntas y me hacía preguntas y yo le hacía preguntas. Y me daba cuenta de la necesidad que hay real de ayudar a los jóvenes. Porque su sistema operativo tiene la información incorrecta. Lo tremendo es que mucha de esa información se la pusimos nosotros como padres. O el entorno en el que se vive. Ahí es donde está el gran desafío. Por eso escuchamos hoy, ahora que estamos invitando a las personas a que se reúnan, a que nos reunamos los sábados. Los sábados se han convertido en la radiografía de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque los sábados las personas quieren estar. ¿Se han escuchado ustedes que la mayoría de los chicos los sábados o andan en escuelas de fútbol, o en escuelas de hockey, o en natación, o en curso de ajedrez, o en curso de piano, cursos y cursos? Pero no nos estamos llevando al modelo de Jesús, que fue el que leímos al inicio. No estamos dándole sabiduría a nuestros hijos. Los estamos llenando de entretenimiento y de alternativas. Y no estoy en contra de ellas, por supuesto que no. Pero ustedes recuerdan que el apóstol Pablo lo dijo. El deporte, hablando de una comparación, para poco aprovecha. ¿Sí lo recuerdan ese verso? Allá en Atenas se presentaban mucho deporte, mucha actividad física, decía, pero nada aprovecha para la parte espiritual. No suma mucho lo exterior. Eso lo hemos comentado estos días, así como están los gimnasios llenos de personas con cuerpos atléticos, con figuras y cultura de alimentación para el ser exterior. Eso no es suficiente para lo que estamos buscando en esta sociedad. Pareciese ser que nuestros cuerpos deberían estar sanos y muy bien, pero para convertirlos en instrumentos de lo que esta sociedad quiere dar como opción de vida. Miremos por qué el modelo de Jesús siempre va a ser fascinante. Ya sabemos que el Señor Jesús tiene en su infancia una experiencia hermosa. Y muchos que, por no estudiar detalladamente, se han atrevido a decir, ¿y qué pasó con la vida de Jesús durante su niñez? ¿Por qué aparece a los 12 años y se desaparece y vuelve a aparecer a los 30 años? Entonces algunos dicen que Jesús se fue como esos mochileros por allá, andar por el mundo, fumar la pipa, ir al Tíbet y conocer las culturas y hacer esas cosas para entender la sabiduría. He visto a personas que lo dicen de esa manera, pero no se han dado cuenta que la Escritura lo explica. Lo que sucede es que la Escritura es un libro de hechos relevantes. Ahí lo dice. Y es la palabra, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Cuando decimos que estaba sujeto, es que realmente obedecía a sus padres. Sus padres eran un referente para ellos, para él. Es decir, él obedecía a sus padres. Pero no solamente a sus padres, a la ley. Porque un joven que no se sujetara a sus padres podría ser considerado hasta digno de ser apedreado. Así que como un adulto alcanza los 30 años, en esa época, ser adulto o mayor de edad no es como ahora en esos países. Allá se alcanzaba esa madurez a los 30 años.
seguramente también por la época y la cantidad de años que vivían, aunque lamentablemente la expectativa de vida en la época de Jesús, según los historiadores, era como de entre 41 y 45 años. Pues es que Jesús estaba sujeto, escuchen esto, sujeto a sus padres. Así lo dice acá, ¿verdad? Ahí estuvo Jesús hasta los 30 años. Según la ley judía, él debía estar ahí y no se podía ir para no ser considerado un incrédulo o alguien digno de reo de muerte, como se decía cuando tuvieran a oír lo que fuera vergüenza, glotón y borracho, hasta pudiese llegar a ser apedreado públicamente como una enseñanza. Pero miren esto tan hermoso que dice acá, y Jesús crecía, crecer, escuchen esto, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y hemos estado hablando, que nos mencionaba nuestro querido amigo y hermano Marco, sobre las inteligencias superiores. Y vuelven a salir nuevamente acá sobre la necesidad de desarrollar unas mega habilidades que tienen que ver con aprender a gestionar nuestras emociones, nuestro ser interior, saber gestionar nuestra relación con el prójimo y la más importante de todas, tener un código rector de ética superior que es la espiritualidad, como lo estamos viendo acá. Voy a precisarlo un poco y vamos a ir dándole forma, porque el modelo de Jesús es el que necesitamos para las casas. Hay una necesidad vital de volver a las raíces cuando desde los hogares educábamos a los hijos. No podemos seguir con ese desenfreno de quererlos sacar desde el vientre ya colocándoles audífonos, musiquita que para que se estimulen y después a los 3 años a un lugar a donde los eduquen. Si eso seguimos haciendo, vamos a estar entregando los desprovistos. Necesitamos crear la escuela en casa, la escuela de la familia, para poder darles los elementos necesarios para que puedan enfrentar todas las corrientes e ideologías que el mundo va a querer imponer. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la sociedad crea una especie de estándares de vida. La sociedad está empeñada en que no nos robemos, en que no nos matemos, en que no nos defraudemos, en que no nos irrespetemos, pero en mi vida privada, ahí sí ya ustedes no se meten. Yo veré cómo vivo. Ahí sí. Pero protejamos los derechos de los demás. Que no lo roben, que no lo maten, que no lo secuestren, que no hagan muchas cosas. En lo que se consideraría es el código rector de una constitución, pero no es el código rector de una constitución. Es la ley de Dios. Pero la ley de Dios ha sido descuartizada, ha sido desmembrada, y la sociedad sí se ha quedado con aquellas que les causan dolor, como ser asesinado, ser secuestrado, ser estafado, ser difamado. Ahí sigue vigente, pero en temas de, como está escrito, ¿sí? No adulterarás, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, esas cosas parecidas que ya son fanáticas, entonces no las podemos enseñar, porque la Constitución ya se quedó con aquello que le convenía para proteger prácticamente las cosas materiales y no las espirituales. Así que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que ser justamente los portavoces de este mensaje. Y miren lo que se necesita hacer. Puede que ya estemos mayorcitos, pero podemos aplicarlo para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Dice, ¿qué significa que Jesús crecía en sabiduría? ¿Pero qué significa crecer? Pues crecer significa tener más niveles de comprensión. Cuando dice que crecía en sabiduría, es lo que estamos haciendo a través de estos estudios. Crecer más en comprensión, en profundizar y trascender la religiosidad y el mito y todo esto que ya hemos establecido que no está haciendo nada.
por la sociedad, no está haciendo nada. Y tenemos que ir más allá. Crecer en sabiduría. Esta palabra sabiduría que la hemos estudiado tantas veces desde Proverbios es básicamente un equipamiento para aprender a conocer lo que realmente le agrada a Dios. La sabiduría no tiene otro cometido. Así como la fe tiene un cometido, y es que nosotros un día lleguemos a la trascendencia. Como la gracia tiene un cometido, también la sabiduría tiene un cometido o una función específica. Y la sabiduría es para que nosotros la identifiquemos a través del temor del Señor. Así es que lo expresa el principio de la sabiduría. Pudiésemos decir no solamente el principio de inicio, sino las bases de ley, la estructura de cualquier nación que quiera ser sabia deben estar enfocados en el temor reverente al Señor. No dice el temor a Dios, porque eso sería miedo, sino el temor del Señor, que es básicamente un respeto de escala mayor, de amor, de gratitud, de reconocimiento a su santidad, de reverencia, y por eso nos involucramos en este proceso. Así que dice, y Jesús crecía en sabiduría. Hoy necesitamos, abuelos que están aquí, padres, no darles tanta natación, tanto ajedrez, tanto hockey, tantas escuelas de fútbol. No, porque eso es lo que la sociedad puso en la mente de ellos. Necesitamos crecer en sabiduría, en volver a quedarnos otra vez. Sin esa sabiduría, el ser humano no va a poder sobreponerse a sí mismo, no va a lograr vencer esa inclinación del mal que hay dentro de sí, porque siempre está. Porque ahora que yo tengo mis años y veo a la juventud cómo actúa, a veces quisiera juzgarla, pero no recuerdo, no sé, hipócritamente, que quizás yo fui peor en mi niñez o en mi adolescencia o en mi juventud, y que yo mismo incluso hice muchas cosas de las cuales no me siento orgulloso, y quizás contarlas me avergonzaría, pero esa misma situación es la que está viviendo hoy la sociedad. Solo que por el nivel de la evolución social y de la ideología y la libertad de pensamiento, pues cada vez nos vemos que Dios, ¿cuál es el límite? Ninguno, no es el límite. Y lo tremendo es que cuando dialogamos con aquellos seres queridos nuestros, que queremos ponerles nuestros razonamientos, para ellos son obsoletos y son anticuados. Dicen, papá, es que usted es muy fanático. Y he tenido que decirle eso a mí. Es que tengo miedo de ver lo que está pasando y no sé cómo manejar esto. Necesito que tú me ayudes a hacer algo por ti, porque como la información que se puso en esta generación les aprobó muchas cosas y ellos no se sorprenden de eso. Entonces, el peldaño en el que ellos están viviendo los deja listos para el siguiente peldaño en decadencia. Y cuando nosotros estemos 10 añitos más, que cada vez seamos, incluso porque a la medida que pasan los años, los viejos somos menos escuchados, dejamos de ser relevantes, nuestras opiniones dejan de contar, porque igual ya qué podemos hacer si somos obsoletos o anticuados, o lo que aprendimos ya no aplica para esta generación. Debemos usar una estrategia de vida muy, muy alta, donde debemos vivir a ultranza. Trato de evocar esto como aquella película que se llama La vida es bella, donde este padre, por darle a su hijo un escenario ideal y unas condiciones donde él pudiese sobrevivir, le construyó un paraíso en medio de un infierno. Pero unos padres que hoy estamos casi que escapando y huyendo de nuestras responsabilidades, porque no somos capaces de estar a la altura del diálogo amoroso o del tiempo de calidad o la forma en que debemos reaccionar ante ellos, no vamos a lograr nosotros hacer un alto a esto. Amigos, ustedes que nos escuchan, este es un asunto de vida o muerte.
Y seguramente cuando ya algunos escuchen este video, dirán, este señor es un fanático, ese señor que está hablando ahí es un legalista, no sabe que el mundo ha cambiado. Pero lo que sí sé es que como yo me conozco y sé qué significa sentir depresión, miedo, susto, inseguridad, esas máscaras que a veces venden, en especial los jóvenes, de soberbia y de rebeldía o de seguridad, no son más que un grito desesperado para esconder la fragilidad y los débiles que están en su ser interior. Pero el mensaje de Cristo sigue más relevante que nunca. Este modelo, Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura. Cuando hablamos de estatura estamos hablando de crecer como persona, crecer en su parte emocional, parte física, en su parte de salud, crecía. Así está registrado. Jesús crecía en sabiduría. Pero crecía en dos cosas más. Es decir, que cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de conquistar esa inclinación del mal, esos deseos hedonistas de ir al máximo, démosle rienda suelta, vamos, adrenalina pura, sexo, lo que sea, vamos, vamos. Pero esta sabiduría pura, sagrada, de reverencia y de santidad, se convierte para nosotros en un parámetro, en un sistema operativo que nos posibilita. Si no colocamos este sistema operativo en el corazón de nuestras familias, apague y vámonos, porque no habrá nada, no habrán límites de ninguna clase. Y en este momento, los hijos de Dios debemos definirnos con amor, por supuesto. No somos un pueblo que ataca al otro pueblo porque no cree como creo yo, pero sí nosotros debemos aprender a tener un carácter y una identidad. Y al menos no ser los promotores de algo que pueda llevar a alguien a que se aleje más de Dios o que se exponga a una esfera peligrosa. Esto que les estoy contando suena como, uy, pero ¿de qué está? ¿Por qué tanta complejidad? Porque es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Y ustedes que tienen hijos y me están escuchando, saben lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa en el silencio de nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando nos acostamos y nos dormimos y ellos siguen metidos en sus cuartos, conectados, sin poder dormir, llenos de miedos, llenos de insatisfacciones? No es simplemente por capricho, es simplemente de la realidad que vivimos y de la responsabilidad que tenemos. Es como cuando estamos en una guerra. Sobrevive tú, pero también ayuda a que otros sobrevivan. Al que está herido, echémoslo al hombro, nosotros procurando que no nos den de baja en el combate y estamos así. Pareciese, en un mundo de la abundancia hablar de esto, pareciese ser ilógico, pero es la realidad. El mundo se dedicó a lo exterior y ahora tenemos un desafío donde en las mentes y en los corazones de la sociedad lo que hay son terrenos baldíos donde no hay control ni en la mente, ni en las emociones, ni en cómo convivir lo sensual. Es que lo sensual siempre nos atrapa. Cuando estábamos de novios, los que tenemos más de 50 años, las condiciones no eran como ahora. O sea, nos sentaban en la sala de la casa y ahí teníamos que estar con la novia, pero ahora no. Ahora, eso es anticuado ahora. Y necesitamos a esta sabiduría de Dios. Entonces, cuando hablamos de sabiduría y de estatura, cuando yo hablo de sabiduría, estoy hablando de mi ser interior, de mis códigos rectores. Y sí, yo pienso en esto por quien soy y por quien fui. Y es ahora poder exponerme públicamente a decir que no quiero seguir siendo eso, porque mi familia lo necesita, mi esposa lo necesita. A veces los pleitos que hay en las casas es por la falta de solvencia emocional, por las carencias que cada uno de nosotros tenemos, esas herencias generacionales, no dije maldiciones,
con las que cargamos nos pesan tanto que no hemos sido capaces de sobreponernos y decir, como lo hablaba ayer con un joven, no tengo que reclamarle nada al pasado, no tengo que responsabilizar de nada al pasado. Lo que yo necesitaba del pasado ya me lo dio, y es darme la vida y el conocimiento que tengo. No importa que el entorno me haya lesionado, no importa que mi contexto sea de padres equivocados o indiferentes. Ahora voy a hacerme cargo de mi vida y yo voy a elegir el tipo de actitud y los hábitos y comportamientos que yo quiero elegir. No podemos seguir simplemente pensando en que porque el pasado nos forjó así, entonces lo tenemos que hacer. No, vamos a sobreponernos y por eso necesitamos crecer en sabiduría, en elevarnos por encima, y tener un nivel de conciencia altísimo, que lo que la definición más amorosa y que más me gusta de conciencia es ser capaz de ver todo lo que yo voy a cosechar por cada una de mis decisiones y de mis acciones. Esa es realmente la definición de conciencia. Aquí están también las tres inteligencias superiores. Crecer en sabiduría es saber gestionar mis emociones y conducir mi hombre interior, mi emocionalidad. Pero cuando dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, que esta debería ser la fórmula, el manual de Carreño que nos enseñaron en alguna época. Estas deberían ser las bases de la educación de los hogares. Que nuestros hijos crezcan en sabiduría. Eso nos demanda dolor, sentarnos con ellos, tiempo, hacer todo un trabajo de pedagogía en lo que sería la teoría, pero más en el comportamiento. Que enseñarles a crecer en estatura y en gracia. ¿Qué significa crecer en gracia? ¿Qué significa que Jesús crecía en gracia? Porque hemos leído eso, pero quizás no lo hemos entendido. Crecer en gracia, lo que quiere decir es más posibilitado para poder conectar con Dios y con las personas. Crecer en gracia, ver que las personas vean en nosotros, en nuestro testimonio, en nuestras acciones, el reflejo de Dios. Cada vez que escuchamos hablar a alguien, escuchen esto, cada vez que lo escuchamos hablar, o como le decía a mi esposa, o le pedimos a alguien que ore, o le pedimos a alguien que haga algo, ahí se descubre el carácter de la persona. Cuando tiene que enfrentar una circunstancia de una conversación donde la persona siente que le están haciendo un reclamo, ahí nosotros descubrimos nuestro carácter. Ahí no es imposible que no aflore. Ahí vamos a ser tal cual como los que nosotros somos. Así que cuando hablamos de crecer en gracia delante de, es cuando yo crezco en una especie de enamoramiento del alma, de conectar con las personas. Creo que una vez les hablé de esto, que se lo aprendió a un profesor de teología. Él dijo, gracia con una persona significa que Dios coloca su rostro en ti y las personas ven a Dios en ti. ¿Cómo les parece? Las personas te ven, cuando te ven a ti, ven a Dios, y eso hace que haya una conexión, una charis, que es la palabra griega, es decir, una identidad. Y entonces hallar gracia delante de los hombres es como mi forma de conducta y de vida, que hace que las personas se acerquen a mí y yo pueda hablarles. Crecer en gracia delante de Dios es que mi conducta de vida es tan agradable, está tan ceñida, no porque sea perfecto, sino porque en la intención del corazón quiero hacerlo, porque Él sabe que nosotros, pero cuando nuestra vida no tiene un foco, escuchen esto, es que algo que nos ha costado trabajo es mirar hacia nosotros, encontrarnos con esa realidad. Hemos dicho muchas frases aquí bonitas, algunos ya las tienen anotadas. La realidad es solo aquello donde tú tienes puesta tu atención. Y cuando nuestra atención está en decir, quiero agradar a Dios. Y he tenido que llegar a la conclusión que muchas veces
no había asumido estas posturas por mis egos o resentimientos. Porque decir, no quiero ser el mejor esposo porque todavía me siento lesionado. O por conseguir, o que hay una voz por allá que me dice que quizás no es. La carne es terrible. Yo no sé si este mensaje le estará llegando a alguien, pero no me da pena contar lo que mis diálogos, porque realmente cuando ya han pasado los años y veo cómo está esta sociedad, quisiera ya decirle a Dios, ¿y qué más sigue? ¿Cuáles son mis ambiciones? Entonces, muchas veces, cuando no somos capaces de morir a nosotros, es que nos da temor decir públicamente, yo realmente quiero ser la mejor esposa, el mejor esposo. Pero eso nos demanda perdonarnos a nosotros y perdonar a esa persona con la que quizás, porque no sabíamos, nos herimos, nos ofendimos, nos hicimos daño. Entonces todavía hay una secuela en nuestra voz camuflada por allá interna que nos dice, no lo entregues todo, sé mezquino. Es lo que se llamaría, ese es el sinónimo de que Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto que yo les digo acá es que la carne también te aconseja con gemidos indecibles y tú no te das cuenta, por eso andas prevenido, irritado y te cuesta trabajo. Estoy haciendo mi radiografía hasta que Dios me hace ver que yo no tengo sino esta vida, este espacio que yo tengo y la maravillosa fortuna de contar con una familia cercana. Es ahí donde yo quiero que el carácter de Dios se vea reflejado. Pero mire cómo empezó Jesús. Primero él crecía en sabiduría y en estatura. Cuando suceda que yo halle gracia, cuando nosotros aprendemos a renunciar a nosotros mismos, eso empieza a notarse y empiezan las personas a decir, quiero escuchar, quiero ver esa forma de vida. ¿Sabían ustedes que en el siglo I la palabra cristiano se demoró un poco en que se acuñara? Eso fue en Antioquía de Filicia, donde por primera vez se llamaron cristianos. ¿Saben cómo los llamaban? Los del camino. Sí, los que caminan de una forma distinta. Y creo que esta generación lo está necesitando. Y es hora de hacer un alto y aplicar este modelo de Jesús. Y sí tenemos que hacer una película que también admiro, es la película de Gandhi. Cuando la pude ver la última vez, ver cómo los golpeaban y cómo muchas veces las personas callaban ante el sufrimiento y la opresión, sin gritar, sin disparar cartuchos, lograron conquistar. El lenguaje del amor es más poderoso de lo que nosotros creemos. Esta generación está demandando una élite espiritual de elevadas proporciones, donde el ego pasa a un nivel inferior. Y Cristo en nosotros se vuelve la esperanza de gloria. Como acaba de por aquí leer Nico, Cristo. Gio, Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque me estoy exponiendo públicamente a decir, yo tengo unos roles en mi vida. Soy padre, soy hijo, soy esposo, soy empresario, soy ciudadano. En esos roles quiero actuar como Cristo y quiero asumir ese reto y ese desafío. Ya no me quiero esconder en mis resentimientos ni en mis miedos y tampoco quiero ser un religioso. Esa religiosidad es la que no ha logrado que el mundo sea impactado por este cristianismo. Así que este reto es para ti, Gio, pero me señalo a mí, pero de paso te invito a ti. ¿Y tú qué quieres hacer con tu vida? ¿Y tú cómo quieres impactar tu entorno? ¿Y tú cómo quieres escribir tu historia para las generaciones venideras? Amado Jesús, te damos gracias en esta mañana. Por este mensaje reflexivo, claro que sí. Confrontador, claro que sí. Pero como dice una canción, los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo mejor.
Me ha tocado a mí y te ha tocado a ti hacerlo realidad. Gracias, Jesús. Asumo ese compromiso. Amén.